de fuerza no nos va a atender. Entonces nosotros, esas peñas y 12 localidades, decidimos levantar la medida. O sea, la levantamos total en cuanto a lo que él nos pedía. 10 días de evaluación y ya convocarnos para tener algún tipo de solución. Y que me quede tranquilo que en cualquier mesa de diálogo vamos a estar todas las partes. O sea, yo no me aparto de que estén los gremios. Yo creo que los gremios tienen una entidad, una personalidad jurídica, todo lo demás, y tienen derecho a estar porque obviamente para eso están los gremios. Lo que nosotros pedimos es estar en la mesa, por lo menos como veedores, sin tomar decisiones, pero ver que las cosas sean transparentes y que no nos vuelva a pasar lo mismo. Sí, ya cuando, ¿cómo es que se quema con leche, ve la vaca y llora? Así es, ¿no? El dicho. Totalmente, justamente lo que yo siempre digo, o sea, lo que hoy por hoy me toca repetirlo cada rato, porque me dicen quédate tranquilo que se va a hacer las cosas como son. Lo mismo nos dijo Pepo en su momento, no sé si vos te habrás enterado que nosotros cuando Pepo, antes que Pepo se vaya, nosotros estábamos con una carpa, ahí tuvimos 3 meses con la carpa Casa Peña, él bajó a la carpa con Ricardo Sánchez, el diputado en ese momento, bueno, hoy el diputado también, bajó a la carpa y hizo el compromiso de hacer un pasaplanta, de que salgan los pasaplantas a luz. Sacaron unos Excel donde mirábamos nosotros quienes estaban para pasar planta. Figuraban casi todos los chicos. Casi todos los chicos. Y cuando él saca el decreto con el listado al otro día que asumía la capitanía, no estaba ninguno, o sea, no nos dio tiempo a hacer nada. O sea que los mató. La problemática le quedó a capitanía, digamos. Si bien son todo el mismo palo, digamos. Pero sí, la problemática en teoría se la dejó a Capitaní. Bien sabemos que ellos estaban en un conflicto entre ellos por la interna.